Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de proyecciones. Nosotros sabemos que sobre la superficie de la Tierra están los elementos que nosotros queremos de alguna manera transportar a un mapa. Por ejemplo, podría ser el límite de un continente, podría ser el límite de un país, podría ser un río o podría ser un contacto geológico. Son todos elementos o figuras que están sobre la superficie de una esfera. Y la superficie de una esfera tiene un problema, que no es desarrollable. O sea, si yo tuviera un papel rodeando la esfera y lo quisiera despegar y poner sobre una superficie plana, no voy a poder hacerlo sin arrugarlo. O sea que no es desarrollable la superficie de la esfera. Entonces yo tengo que lograr transportar todo esto que está en una superficie esférica, que es curva, a una superficie plana, que es un mapa, o la pantalla de una computadora o de una tablet. Eh, entonces, digamos, con esos problemas nosotros nos vamos a enfrentar cuando queremos hacer una proyección. Y vamos a ver que en toda proyección va a ocurrir que nosotros vamos a querer mantener ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros queremos que las formas que yo veo digamos, en la esfera se reproduzcan de alguna manera en mi plano. Es decir, que lo que yo voy a querer es que los ángulos de las líneas respecto al norte en la realidad, en la esfera, coincidan con los ángulos respecto al norte en el mapa. O voy a querer que los ángulos entre dos líneas en la realidad, en la esfera, coincidan con los ángulos entre dos líneas en mi mapa. También voy a querer que el área de un objeto en la esfera coincida con el área de ese objeto representado en el mapa. Obviamente con las escalas, ¿no?, correspondientes, pero que esas áreas sean iguales. Y voy a querer también que las relaciones angulares sean, areales sean las mismas. Si yo veo algo que es más grande en la realidad, en la esfera, que otra cosa, quiero que eso siga siendo más grande en el mapa que la otra cosa que es más chica. Si yo logro hacer estas tres cosas, voy a tener lo que llama una proyección perfecta, pero eso no existe. Yo no voy a poder tener ninguna proyección perfecta. ¿Por qué? Porque básicamente yo no puedo desarrollar esto en un plano y sí o sí voy a tener que proyectarlo y deformarlo para ajustarlo a la superficie del plano, y eso va a implicar que algunas de estas cosas, o todas, eh, se distorsionen y no se mantengan. Entonces, hay proyecciones que van a, o sea, todas las proyecciones tratan de alguna manera de, digamos, de, de poder asistir a estas tres cosas, pero algunas lo hacen más con unas que con otras y algunas ni siquiera lo intentan con todas. Bien. Dicho esto, vamos a ver algunas de las proyecciones. Los tipos de proyecciones que nosotros podemos tener para pasar de una esfera a un plano son infinitas, pero algunas de ellas son las más importantes, las más usadas y las que tienen nombre. Entonces, primero vamos a dividirlas en tres grandes grupos, las que llamamos azimutales o polares, las que llamamos cónicas y las que llamamos cilíndricas. Hay una diferencia entre las primeras y las otras dos. ¿Por qué? Porque en las azimutales nosotros vamos a proyectar lo que está en la esfera directamente en un plano. Es decir, yo voy a poner un plano tangente o secante a la esfera, a la Tierra, y todo lo que esté en la Tierra voy a tratar de alguna manera de proyectarlo en ese plano. En los otros dos casos yo no voy a proyectar en un plano, sino que voy a proyectar en otros objetos que son cónicos o cilíndricos, que tienen la particularidad de ser desarrollables. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo tener un cono, esto es un cono, fíjense que es un cono, y yo lo puedo desarrollar en un plano. O yo puedo tener un cilindro, esto es un cilindro, y yo puedo desarrollarlo, abrirlo en un plano. Entonces, en estos dos casos, yo voy a proyectar o en un cono o en un cilindro que después puedo convertir en un plano. En el caso de arriba, voy a proyectar directamente en un plano. ¿Sí?
Vamos a ir viendo cada una de ellas. Entonces, primero vamos a ver las azimutales o polares. Y vamos a dividir esas azimutales o polares en estos 4 grandes grupos. Digamos, ¿qué quiere decir? ¿Estas son las 4 únicas opciones? No, yo podría tener proyecciones azimutales o polares distintas a estas. Estas son las más comunes y las que tienen su nombre y las que más se usan. La primera de ellas es la ortográfica. Para imaginarnos estos 3 grupos, al menos, la ortográfica, nomónica y estereográfica, vamos a imaginarnos, esto es simplemente para entender la proyección, vamos a imaginarnos un foco de luz y vamos a imaginarnos que nuestra Tierra es transparente y que yo quiero proyectar lo que está dibujado sobre la superficie. Entonces, si yo pongo un foco de luz en algún lado y esto es transparente y pongo un plano por debajo, lo que voy a hacer es proyectar eso que está en el plano. Bien. Ahora, para entender este dibujo, vamos a imaginarnos que el plano en el que yo voy a proyectar está en el polo sur. O sea que voy a poner un plano tangente a la Tierra en el polo sur. Yo podría ponerlo en otro lado, ¿está bien? Pero simplemente para entenderlo vamos a ponerlo en el polo sur, el plano tangente a la Tierra. Y ahora vamos a imaginarnos para entender la proyección estereográfica que el foco de luz está en el infinito. ¿Está bien? Y los rayos de luz van a ser paralelos al eje de la Tierra, pero van a estar en el infinito. Todos los rayos de luz van a ser paralelos al eje. Entonces, un punto que esté en esta posición se va a proyectar sobre esta posición en el plano. En la proyección nomónica vamos a suponer un foco de luz puntual también, pero en el centro de la Tierra. Entonces, este mismo punto, que está en la misma posición que el anterior, cuando yo lo proyecte con un foco de luz en el centro de la Tierra, va a venir a parar a esta posición, que fíjense que es distinta que esta. Y en la estereográfica yo voy a poner el foco de luz en las antípodas del punto de tangencia, del punto de proyección. Fíjense que en este punto, pónganle el polo sur, yo tengo el plano tangente a la Tierra, y en las antípodas de ese punto voy a poner mi foco de luz, ahí voy a generar la proyección de este punto en esta posición. Fíjense que entonces los puntos se proyectaron en 3 posiciones distintas de acuerdo a donde puse el foco de luz. Y como les dije antes, habría infinidad de lugares donde poner el foco de luz, porque yo podría poner el foco de luz acá, 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 o en cualquier lado para arriba. Es decir, que yo podría generar infinitos tipos de proyecciones. Estas 3 son las que vamos a ver y las que tienen su nombre. La cuarta es la que vamos a llamar de igual área, que vamos a ver que trata de conservar esas áreas que estas no conservan o no conservan tan bien. Esta tampoco las conserva perfectamente, pero trata de conservarlas un poco más. Veamos entonces esto con un ejemplo de un objeto en 2D. Primero no vamos a verlo solamente en 2D, después imagínenselo ustedes en 3D. Supónganse que en todos los dibujitos que voy a mostrar ahora hay 2 liñitas, una azul y una roja, que tienen el mismo largo, pero están en distinta posición sobre la esfera. Otra vez, supongamos que este es el centro de la Tierra, que este plano es tangente a la Tierra en el polo sur. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una proyección ortográfica, los rayos del sol están en el infinito y vienen del foco este que vamos a usar para imaginar la proyección, están en el infinito y vienen todos paralelos a sí mismos. Con lo cual, este punto se va a proyectar acá, este acá, este acá y este acá. Entonces, ustedes lo que ven acá es que primero, los 2 objetos que tienen la misma dimensión en el terreno, en la esfera, en la Tierra, tienen distinta tamaño en la proyección. El rojo es más chiquitito. Y fíjense, imagínense si yo pusiera uno acá, prácticamente sería muy, muy chiquitito. Y si yo pongo uno que está cercano al ecuador, prácticamente no va a tener dimensión. Entonces, la proyección ortográfica, por ejemplo, va a tender a hacer desaparecerme, va a tender a hacer que desaparezca, digamos, todo lo que está cerca del ecuador, porque se va a proyectar todo muy junto, muy apelotonado. ¿Se entiende? Bien, ahora comparemos esto con la proyección nomónica.
las mismas líneas de antes, ¿está bien? Igual tamaño en la superficie. Ahora cuando yo las proyecto, fíjense que la línea azul se agrandó y la línea roja se agrandó mucho más. Se estiró muchísimo, ¿está bien? Entonces, al revés, estas, algo que esté en el ecuador, fíjense que van a tender a irse, digamos, al demonio, se va a tender a irse muy lejos y se va a agrandar muchísimo. Entonces, esto va a tender a agrandar mucho lo que está en el ecuador, ¿sí? Bien, ahora comparemos esto con la ortográfica. Entonces, en la ortográfica pongo el foco en las antípodas del punto de tangencia y fíjense que esta línea es más grande que esta, cuando en la realidad son iguales, pero ya no es tanto más grande, son bastante parecidas. Ahora, si vamos acá, cerca del ecuador, también se van a agrandar mucho, no tanto como en la nomónica, pero se van a agrandar mucho. Y esta es la de igual área. Entonces fíjense que acá tenemos las dos rayitas que son del mismo tamaño en la realidad y tienden a ser casi del mismo tamaño en la proyección. Tampoco es que conserve exactamente las áreas. Se llama de igual área, pero no las conserva exactamente iguales, pero mantiene mejor las áreas. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos ahora, esto es una proyección ortográfica. Vamos a dividir a las proyecciones, cualquiera de las proyecciones que veamos, en las que llamamos polares o normales, que es cuando estoy proyectando, por ejemplo, con un plano de tangencia en el polo, las ecuatoriales o transversales, que es cuando voy a poner un plano de tangencia en el ecuador, y las oblicuas, que es cuando pongo un plano de tangencia en cualquier otro lado. ¿Está bien? Entonces, estos dibujos que ustedes ven acá son proyecciones ortográficas eh, polares, ecuatoriales y oblicuas. ¿Sí? Fíjense acá, por ejemplo, que en la ortográfica, cuando nos acercamos al ecuador, ya no se ve más nada. Bueno, acá vemos proyecciones estereográficas, polar, ecuatorial y oblicua. Fíjense una diferencia. En la ecuatorial ortogonal, los paralelos son líneas rectas y paralelas, y acá los paralelos son arcos de círculo. ¿Se ve? En la estereográfica. En las polares, en ambos casos, son círculos concéntricos y los paralelos y los meridianos son, digamos, líneas que irradian desde el polo, y acá ocurre lo mismo, pero fíjense que en la estereográfica se ve un poco más la zona del ecuador. Se ve cuando llegamos a la zona del ecuador, se ve digamos, con más definición que en esta zona donde todo queda aplastado contra el borde. Y acá vemos la nomónica. La nomónica tiene la propiedad de que todos los círculos máximos se ven como líneas rectas. Entonces fíjense que los meridianos acá se ven como líneas rectas, y acá se ven los meridianos como líneas rectas en la ecuatorial y el ecuador como línea recta, porque tanto el ecuador como los meridianos son círculos máximos. Y acá vemos la de Lambert, que es la que tiende a conservar mejor las áreas. Y fíjense que si bien es parecida a la estereográfica, si ustedes comparan esta con la estereográfica, van a ver que en la estereográfica los paralelos se ven como arcos de círculos, y acá no son arcos de círculos, son una geometría un poquito más deformadas que los arcos de círculo. Ves que son como más planas acá en el sector central. Es decir, que cada proyección tiene su manera de visualización. Las proyecciones cónicas. En la proyección cónica, yo lo que voy a hacer es poner un cono alrededor de la Tierra, y ese cono también puede ser paralelo al eje terrestre en el polo norte, en el polo sur, puede ser oblicuo o puede ser perpendicular al eje terrestre. Y como todas las proyecciones, pueden ser
tangentes o secantes. Secantes es cuando cortan un poquito la tierra y tangentes es cuando, digamos, la tocan en un solo punto. El ángulo de apertura de mi cono, o sea, el ángulo del ápice del cono, fíjense, acá yo tengo un cono bastante abierto, acá tengo un cono bastante cerrado. Cuando el cono tiende a ser bien abierto, la proyección se va a parecer más a un azimutal. Y cuando el cono tiende a ser bien cerrado, es decir, bien paralelos estos dos lados, va a tender a ser una proyección cilíndrica. Es decir, que uno podría imaginarse que uno puede pasar de una cilíndrica a una azimutal a partir de ir llevándolo a través de un cono. ¿Sí? Bien, las cilíndricas. En la cilíndrica yo voy a poner un cilindro, ya sea tangente o secante a la Tierra, ya sea paralelo a su eje, oblicuo a su eje o transversal a su eje. ¿Sí? Las cilíndricas son las proyecciones más utilizadas. Y vamos a ver que dentro de las cilíndricas hay también varios tipos. Están las que se llaman equidistantes, que son las que tienen los paralelos siempre a la misma distancia. Y hay una proyección específica que es la proyección Mercator. La proyección Mercator fue creada por un matemático, Mercator, que después van a ver en la guía teórica que lo tienen bien explicado. Tiene la propiedad de que, digamos, los paralelos, ustedes van a ver que no están equiespaciados como en la equidistante, sino que se van separando cada vez más cuando nos acercamos a los polos. Esto va haciendo que las áreas no se conserven para nada y esta es una representación muy común que nosotros vemos en los mapas, muchas veces los mapas escolares o en los mapas mundo, mapas, digamos, los planiferios, donde ven que todo el hemisferio norte y el hemisferio sur, pero solamente en la parte de la Antártida, están muy, muy agrandados. Y van a ver que, por ejemplo, son esos mapas donde ven que Groenlandia parece más grande que Sudamérica, cuando es más chica que Argentina. Entonces, esos mapas tienen una distorsión muy grande areal. ¿Pero por qué Mercator generó estos mapas? Estos mapas cambiaron el mundo, cambiaron la navegación del mundo. ¿Por qué? Porque en estos mapas se mantienen como líneas rectas las líneas de rumbo constante. Y eso es fundamental para la navegación. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que yo tomo este mapa de acá, que es una proyección cilíndrica equidistante. Y digo, bueno, yo quiero ir, no sé, de Santiago de Chile a Tokio. ¿Está bien? Entonces quiero ir de acá hasta acá. Perfecto, entonces agarro un transportador y mido el ángulo que hay, mido el azimut. Supónganse que yo pudiera dibujar acá. Este es el norte, es para allá. Y yo quiero ir hasta allá. Entonces lo que hago es medir este ángulo de acá. Mido el azimut, pongámosle que me da, no sé, 320 grados. Y yo entonces me subo un barco, pongo 320 grados y empiezo a navegar. Y supónganse que no hay viento, que no hay nada, que yo puedo seguir exactamente el rumbo. Bueno, no voy a llegar nunca a Japón. Puedo llegar a cualquier lado menos a Japón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas líneas rectas en un mapa de una proyección que no sea Mercator, cualquier proyección que no sea Mercator, no corresponden a líneas de rumbo constante. Entonces, los navegantes tenían que estar haciendo cuentas continuamente para mantener el rumbo y saber cómo llegar de un lugar al otro. En la proyección Mercator, cualquier línea recta que yo tire es de rumbo constante. Es decir, que si yo en esta proyección quiero ir de Santiago de Chile a Tokio, mido ese ángulo desde el norte, mido el azimut y ahora me da 310, yo voy al azimut 310 y voy a llegar a Tokio. ¿Sí? Entonces, esta es la propiedad más importante que tiene la proyección Mercator. Y fue
fundamental para la navegación y fue un cambio realmente revolucionario en la cartografía. ¿Qué es lo que esa es la ventaja? ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que, fíjense que hace enorme todo lo que está hacia los polos, ya sea norte y sur, y distorsiona mucho las áreas. Fíjense, acá tenemos indicatrices, estos circulitos se llaman indicatrices de Tissot, que se usan para saber cuánto distorsiona el mapa. Entonces, estos círculos en la esfera, en el globo terráqueo, tienen todos el mismo tamaño. Sin embargo, fíjense cómo en el mapa son mucho más grandes hacia el norte y hacia el sur y más chicos en el ecuador. Bueno, este tema del rumbo constante, esas líneas de rumbo constante, estas líneas de rumbo constante se llaman loxodromas, líneas loxodrómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo, fíjense en el globo, empiezo a dibujar una línea, por ejemplo, a 45 grados de un paralelo, de un meridiano, a 45 grados de un meridiano, ¿está bien? Quiero ir al azimut 45. Empiezo a dibujar esa línea, llego al meridiano siguiente, la pongo a 45, 45, 45, siempre la pongo a 45. La traza de esa línea sobre la esfera va a ser una figura espiralada que asintóticamente va a tender a llegar al polo, pero que nunca va a llegar al polo, ¿sí? O sea, yo siempre voy a estar a 45 grados de azimut. Y esta línea espiralada, que se llama loxodroma, es la que en los mapas de Mercator se va a ver como una línea recta, completamente recta, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que tienen los mapas de la proyección cilíndrica Mercator. Acá tienen la diferencia entre lo que nosotros llamamos una loxodroma, que es una línea de rumbo constante, y una ortodroma. La ortodroma es la proyección de un círculo máximo, o sea, de un plano que atraviesa el centro de la Tierra y que pasa por estos dos puntos. Esto es parte de un círculo máximo. Esa línea que se llama ortodroma es el camino más corto entre dos puntos. O sea, si yo quiero ir desde acá hasta acá, el camino más corto es la ortodroma, que es esta de acá, que es un círculo máximo. Y el camino de rumbo constante es la loxodroma, ¿sí? Entonces, esto lo repito que lo vimos antes. Supónganse que yo ahora quiero ir desde este punto hasta este punto. Si yo voy por esta línea, que es un paralelo, el paralelo es un círculo mínimo, esta línea va a ser más larga que la ortodroma, que pasa por estos dos puntos, que va a ser un círculo máximo, que no sé la forma que va a tener, pero digamos que va a pasar por esos dos puntos. Pero se entiende la diferencia entre una loxodroma, rumbo constante, y una ortodroma, que es la línea más corta que une dos puntos sobre un casquete esférico, sobre una esfera. Bien, entonces, sintetizando, vimos proyecciones azimutales, cilíndricas y cónicas. Cada una de ellas tiene lo que llamamos polar o normal, que son las que tienen, en el caso de las azimutales, son tangentes en el polo sur o en el polo norte. En el caso de las cilíndricas son las que son tangentes en el ecuador, y en el caso de las cónicas también tangentes en el polo norte o en el polo sur. Las transversales, que son en las azimutales las que son tangentes al ecuador, en las cilíndricas las que son, digamos, tangentes en un meridiano, y el cilindro está perpendicular al eje de la Tierra, y lo mismo en las cónicas. Y las oblicuas son las oblicuas. Las transversales se llaman también transversas o ecuatoriales, ¿sí? Y las normales se llaman polares. Estas prestenle atención, porque después vamos a ver que las proyecciones cilíndricas transversales son las que controlan todos los sistemas de coordenadas planas. Bien, y por último, para terminar, vamos a ver una proyección muy particular, pero que tiene ciertos usos, que es la proyección azimut
equidistante. Esta proyección tiene la propiedad de tener un centro, en este caso en el mapa de acá está en Buenos Aires, en el mapa de acá está en Río de Janeiro, ahí está. Ese centro de proyección guarda respecto a todos los lugares del mapa azimutes verdaderos. Es decir, todas las líneas estas, que fíjense que dicen 0, 10, 20, 30, 4, son azimutes tomados desde Buenos Aires a cada uno de los puntos del mapa. Fíjense que el mapa está muy distorsionado, ¿está bien? Pero me conserva los azimutes y me conserva las distancias exclusivamente tomadas desde cualquier punto hasta el centro de esta proyección, que en este caso es Buenos Aires o en este caso es Río de Janeiro. Entonces, estos mapas son muy útiles para ubicar rápidamente puntos de los cuales yo tengo una distancia y una dirección, un azimut. Por ejemplo, son mapas que se usan mucho para ubicar rápidamente cuando existe un sismo. Supongan que yo tengo una estación sismológica en Buenos Aires y que yo estoy registrando un sismo. Cuando yo registro un sismo, puedo saber muy rápidamente a qué distancia se produjo el sismo y con qué azimut, de dónde proviene ese sismo. Entonces, ¿cómo hago para ubicar eso yo rápidamente en un mapa de la Tierra? En uno de estos mapas no es tan fácil, ¿sí? Porque yo en este mapa, bueno, tengo el azimut, supónganse que el sismo viene del azimut 45, yo estoy en Buenos Aires, bueno, yo sé que viene así el sismo, pero sé que está a una distancia, pongámosle de 10.000 kilómetros. ¿Y cuánto es 10.000 kilómetros en este mapa si la escala es variable? No lo sé. Entonces no es fácil de ubicar. En otros mapas que pueden conservar mejor la escala, no van a conservar las líneas de rumbo. Entonces es difícil hacer eso. En cambio acá, yo puedo decir, bueno, perfecto, yo tuve un sismo que sé que está a 10.000 kilómetros. Entonces, yo trazo un círculo de 10.000 kilómetros. Eso es un círculo de 10.000 kilómetros, digamos, concéntrico a la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Y supongamos que yo tenga sepa que ese terremoto, que ese sismo, fue a 330 grados. Perfecto. Entonces yo sé que está en esa dirección, con lo cual sé que el sismo fue ahí, en Colombia. ¿Sí? Si yo puedo ubicar rápidamente dónde fue ese terremoto, porque tengo una distancia y tengo un azimut. Eso en cualquier otro tipo de proyecciones no es tan fácil como en estas. Obviamente tenemos que tener un mapa de azimut equidistante hecho para el lugar donde yo tengo la estación sismológica. ¿Sí? Si yo tengo la estación sismológica en la ciudad de Salta o en la ciudad de Ushuaia, el mapa tiene que ser distinto. Ya no puedo usar este mapa, tengo que usar otro mapa. ¿Sí? Bueno, con eso más o menos terminamos la clase de proyecciones. Fíjense que tiene un apunte bastante completo donde pueden ver los términos generales de la parte de proyecciones.